Oh, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios virtuales aquí de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y también para la radiofrecuencia 808 de Salinas y para la Asociación de la Prensa Uruguaya y también para el microcultural de los viernes en M24. Y tenemos a María Frick con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Estamos, estamos por terminar ya la muestra de Carla Witte en el Mm, Nacional de Artes Visuales en Montevideo, ¿verdad? Exactamente, termina el domingo. El domingo es el último día. El domingo es el último día y creo que el sábado es tu última visita guiada también, ¿no? El sábado es mi última visita guiada, exactamente. El sábado a las 5 de la tarde. Bueno, como muchos compatriotas que estamos acá del lado, de este lado de la orilla, no vamos a estar el sábado. La idea un poquito es que conozcamos quién fue Bueno, esta artista alemana que tú traes en una profunda y larga investigación de hace muchos años. ¿Cómo te encontraste con ella y en qué marco? yo me encontré con Carla Vite en el marco de mi investigación doctoral. Yo soy doctora en Historia del Arte y en el marco de cuando estaba haciendo mi tesis, que era sobre pintura expresionista en América Latina, eh, fui recabando datos sobre distintos artistas y en Uruguay me topé sobre Carla Vite, que era como el ejemplo paradigmático que se conocía como expresionista en Uruguay. Entonces, en realidad yo estaba investigando medio con otra orientación, pero me pareció muy interesante el estudio de su vida y de su obra, porque no es solo de su obra, como un estudio de caso que demostraba alguna de mis hipótesis. En realidad mi acercamiento fue sumamente distante en alguna medida, ¿no? Porque ella encarna, y está bien, creo que es la palabra perfecta, eh, los múltiples diálogos que había. Nosotros pensamos siempre que América Latina es una hipótesis que ya está muy de modé, digamos, en la academia, pero que siempre esas cosas tardan en hacerse como un saber compartido, ¿no? La idea de que nuestros artistas iban a formarse a Europa y volvían y siempre nuestro arte era como un arte medio de segunda, copiado, posterior, tardío, etcétera. Este, Me interesaba mostrar cómo era la vida de los artistas que hacían el camino inverso, que emigraban a la región y cómo a través de sus vínculos en Uruguay, en este caso, pero hay muchísimos casos en toda la región similares a los de Carla, cómo en realidad existían redes de intercambio súper nutridas, no solo a través de las cartas y de las publicaciones, digamos, que de la época, sino que la gente migraba mucho. ¿Viste? En múltiples direcciones, mantenían vínculos, se movían por redes de conocidos, por redes este, de otros, en este caso de otros alemanes o gente en común. Las redes que había eran muy, muy, muy densas y me interesaba mucho porque la vida de Carla demuestra eso. Entonces fue así que terminamos, nada, investigando absolutamente toda su colección en Uruguay. Es bastante curioso que en toda esta colección, que entiendo que hay casi 1000 obras, están en Sí, 33 y en el Museo Agustín Araujo. de Araújo. Contame de Sí, ese museo y por qué llegan ahí esas sí, obras. eso es azaroso en realidad y causa muchas veces confusión, porque Carla Vite de Alemania migró a Paraguay, después a Uruguay y murió en Uruguay. Pero en Uruguay vivió siempre, en Paraguay no sabemos dónde vivió, lo menciono por si alguna escucha tiene acceso a archivos o algo. Es un capítulo que todavía tenemos pendiente, pero en Uruguay vivió siempre en Montevideo, nunca vivió en 33. Lo que sucede es que ella fue muy cercana a Álvaro Antonio Araujo, que era un mecenas y una personalidad del ambiente cultural de la época, que fue amigo cercano de ella y fue también como muy promotor de su obra.
la invitó a participar como ilustradora en una publicación de la época que se llama La Pluma, donde él tenía una columna y fue editor una época, secretario de redacción, creo. ¿Es la El hecho revista es que la de familia... Zunfelde? ¿Cómo? ¿Es la revista de ¿Cómo? Zunfelde? No, no es la de Zunfelde, la No. de Zunfelde es otra, Ah, pero es coetánea. ah, Son todas, es la misma época. ok. Este, bueno, Álvaro Antonio escribía ahí y su familia era de 33. Entonces su familia en un momento dona obra al Museo de 33 en construcción, que lleva el nombre de Agustín Araujo, en el nombre de su padre. Y mi hipótesis personal es que él, una vez que Carla muere, junta sus obras, literalmente, porque él se encarga incluso del sepelio, de comprar el terreno en el cementerio, ¿no? Entonces, da la pauta como que era muy cercano, pero que además se encargó del trámite de su muerte. Entonces, y que eso explica la cantidad de obras que hay en 33, o sea, que él las juntó porque hay desde bocetos, muchas copias de un mismo motivo, bocetos chiquitos, obras más grandes, hay muchas cosas, hay 1000 obras. Y él las dona a este museo con el nombre de su familia, como hicieron otras donaciones. Los Araujo compraban arte, apoyaban artistas y fueron donando paulatinamente todo a este museo que tiene el nombre de su familia, que queda en la ciudad de 33. Pero eso no quiere decir que Carla haya vivido allá. Lo que sí quiere decir es que el museo tiene una colección muy importante de ella. Después hay obras en colecciones privadas y el Museo Nacional de Artes Visuales tiene una serie de 16 serigrafías, pero toda su obra está en 33 y eso permite verlo como uno de esos pequeños museos que en Argentina también hay y en Brasil también, ¿no? Museos del interior con una colección muy importante que vale la pena ser estudiada, incluso que entren en conexión entre ellos, porque eh, hay otros casos, digamos, similares. Contame, María, el expresionismo en Uruguay, eh, ¿qué, Mm. qué expresiones tiene? Y ella particularmente, ella viene de Leipzig, ¿no? Había estudiado también en Sí. Berlín, o sea que Mm, viene con toda la tradición vanguardista alemana de aquel principio del claro, siglo XX, ¿no? ¿Qué hay en el sí. Uruguay y en ella particularmente de Mira, expresionista? ella trascendió en Uruguay como una artista expresionista. En realidad, si uno se pone así como muy estilista, digamos, está pasado de moda, pero muy estricto, digamos, con en términos más plásticos, sobre todo, se podría decir que ella tiene una fase claramente expresionista, que es la de justamente todas las ilustraciones que hace para La Pluma y algunas obras que tienen tinta sobre motivos religiosos, ¿no? Por el tipo de representación, no solo el tema. Después ella es como muy característica y eso la hace muy interesante porque es muy característica, como vos decís, de ese periodo de vanguardias, ¿viste? De modernismos varios, porque la exposición la armamos tratando de ser representativos de sus distintas épocas o series que hay, es toda obra de Uruguay. Y la primera parte son obras que ella hizo, suponemos que en Paraguay, pero son sobre Paraguay, suponemos que están hechas en Paraguay, son témperas y que son témperas claramente posimpresionistas. Expresionistas, bueno, tienen algunas cosas, tienen el manejo del color, eh, no tienen claroscuro, hay bueyes azules y gente verde, ese tipo de cosas, ¿no? Pero podría decirse que es una cosa más posexpresionista en general, bastante similar a las obras que hacían otros pintores de la época cuando iban a otras tierras, ¿no? Que el acercamiento a lo primitivo, etcétera. Después hay otra parte, que es la del final, que son las serigrafías que tiene el Museo Nacional de Artes Visuales, eh, que son totalmente distintas. Es una serie que podría, o sea,
yo decidí ir a las visitas guiadas con una tablet para mostrar obras parecidas, ¿no? Para que uno no haga las referencias sin la cosa visual. Y podría decirse que dialogan mucho con las obras de Paul Klee de la época de la Bauhaus. Entonces son unos dibujitos con unas líneas, como unas figuritas animadas chiquitas y símbolos religiosos y símbolos medio indígenas, ese tipo de obra, unos colores medio pasteles, bastante equilibrio. Eso. Y después tiene otras series, por ejemplo, tiene una serie de retratos que incluimos en la exposición, que es un retrato, digamos, mucho más clásico, mucho más académico en el trazo, en el tipo de representación. Lo que sí mantiene ella a lo largo de toda su obra es como una postura, digamos, más expresionista y como una preocupación, incluso en los retratos, por mostrar, digamos, lo interno, ¿no? Por expresar lo individual, la personalidad, la tragedia, el sentimiento. Eso permanece más allá de que algunos como series pueden ser más expresionistas que otras. Este, sí, esa es como la obra de ella, la obra de Carla. Después tiene incluimos también algunas muestras de su trabajo gráfico, porque ella estudió diseño editorial en Leipzig, y suponemos que vivió también de eso como diseñadora gráfica, y son bien de su época, digamos, sin que eso sea menos, ¿no? Al contrario, yo creo que es muy bueno ver un artista con su capacidad técnica, su dominio técnico y su versatilidad para cambiar de una cosa a otra, que sea tan representativo de lo que estaba viviendo. Acordate que las etiquetas después de los movimientos, en el caso del expresionismo, por ejemplo, el movimiento empieza más o menos en el 905, pero la etiqueta de expresionismo y sobre todo expresionismo alemán aparece en el 14, o sea que durante mucho tiempo, y el tiempo sobre todo que ella creció en Alemania, ella es del 89, era todo, eran distintos tipos de modernismos con algunas vertientes. Y en Uruguay eso, lo interesante para mí del caso de Carla también, una de las cosas que su vida, su trayectoria deja ver con claridad, es que este tipo de lenguaje plástico no era habitual o no está visibilizado. Pensemos que ella era de la misma generación que Petrona Viera. Entonces, en Uruguay, por ejemplo, el planismo es claramente identificable por absolutamente todo el mundo, es algo que se da en las escuelas, que todavía circula como muy representativo de nuestra historia nacional. Y al mismo tiempo que estaba el discurso planista, que era un discurso de equilibrio, de felicidad, de futuro, de progreso, estaba el discurso de Carla Vite, que se aproximaba más a una visión crítica de la realidad, que se vuelve un poco más claro en la producción, digamos, 100% local. Ella era una inmigrante localizada acá, se vuelve más claro a partir del 30, en los 40 y en los 50 ya es algo evidente ese tipo de abordaje, ¿no? Más vinculado capaz que al realismo social, pero, pero ya existía. Entonces, su trayectoria también nos permite reconstruir esos paralelismos, ¿no? O sea, Carla vivió al mismo tiempo que Petrona, y sus aproximaciones y sus descripciones del mundo son muy distintas, muy distintas. Entonces nos permite también reflexionar un poco sobre lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿no? Como uruguayos, el Uruguay feliz, los años 20, etcétera. Hay algunas, Perdón hay algunas hay mucha cosa familiar con Kate Kollwitz en algún momento, sí, en alguno de sus grabados, ¿verdad? sí, hay sobre todo en las esculturas. En las esculturas en madera, que la madera es algo que retoman los expresionistas por su capacidad expresiva, ¿no? Luces, sombras, texturas, etc. Sí, hay claras similitudes con Kollwitz, sí, sobre todo en esas obras. En esas obras. Después nosotros incluimos en la exposición una cabeza
Yo creo que es un trabajador mensual paraguayo, que les decían mensú, no sé si le siguen diciendo, y que es muy parecido a las esculturas de Barlach también, que es también de la misma época. Y después hay muchos cruces que se pueden hacer. Toda la época esta paraguaya que yo contaba hace un ratito, no es que sea parecido, pero se puede también como asociar de alguna manera a la época en el que Kirchner, que era un pintor alemán, se refugia durante la guerra en Suiza y tiene unas pinturas que son mucho más expresionistas, pero que son muy, en el sentido más de los elementos plásticos que usa, pero que son muy parecidas en el tono, en el retratar la vida local, campesina. eh, Hasta hay un parque, hasta la composición, la distribución del espacio es muy similar, pero sí hay muchos cruces. Y con Colbert sí. Y siguiendo un poco con la línea de las esculturas, has colocado curatorialmente una magnífica pequeña escultura así delante del cartel de entrada, donde hay una mujer que llora agarrada de las manos. Y ahí me quería meter un poco en tus hipótesis o tus elucubraciones acerca de la personalidad y el estado de ánimo de esta mujer. Bueno, sí, tiene unas angustias. Mira, son la primera persona que me habla de eso. Hay dos, en la entrada hay dos esculturas chiquitas que son como una mujer llorando. Después, ese mismo motivo que es, digamos, que se llama una angustia, ¿no? Hay una tinta también. Y hay otra que cierra la muestra que eh, se llama De Profundis, por un cuento de Oscar Wilde, creo yo. Pero bueno, yendo a su personalidad, es muy difícil porque no hay testimonios de primera mano, lo que hay son cuentos. En mi familia se decía que Carla Vitti era así, o yo me acuerdo que mi abuela le compró una obra y decía una pintora alemana muy torturada. Comentarios de esos nos han llegado. Este, y después los que tenemos son lecturas de su obra, de haber trabajado. Esta muestra es el último coletazo de alguna manera de un proyecto muy grande de investigación que llevó 10 años, de actualización del inventario y digitalización de toda la colección. Estuvimos mucho tiempo viendo las obras. Entonces uno va acostumbrándose a ellas y meditando un poco sobre su personalidad. Eh, lo que da la sensación cuando uno mira las obras es que había como un peso existencial, ¿no? Un peso, una angustia. La otra vez en una visita guiada, una señora decía, un trauma, se lee un trauma. Y sí, es probable que haya habido un trauma. Carla Vitte vivió toda la Primera Guerra, supuestamente en Berlín. Nosotros no sabemos si ella iba y venía, pero vivió la Primera Guerra en Alemania. Y después emigró grande, soltera, sin medios económicos comprobables que sepamos hasta el día de hoy, emigró a Sudamérica. Y no tampoco tenemos certezas de que haya tenido un buen pasar, no sabemos que haya tenido uno malo, pero de uno bueno no se sabe, así que suponemos que ella vivía de lo que generaba, sabíamos que daba clases. Pero bueno, eso ya nos va indicando como una existencia dura de alguna manera, ¿no? Una persona que tiene que emigrar, saliendo de un país, además, como era, ella se va en plena República de Weimar, la República de Weimar era un caos de alguna manera, o sea, fue muy, muy fructífera en términos culturales en muchos sentidos, pero políticamente, económicamente, socialmente, fue un periodo muy difícil en una ciudad muy complicada como ya era Berlín, que era una ciudad de masas moderna, con los restos que cargaba los restos de la Primera Guerra. Entonces, suponemos que tenía una personalidad un poco complicada, por decirlo de alguna manera.
Y suponemos también que tenía una orientación sexual que pudo no haberle hecho la vida fácil en el Uruguay de esa época. Son suposiciones. El hecho es que ella se muere porque se suicida. Entonces eso también nos da un claro indicador de que algo estaba pasando, ¿no? Sumado a esto que yo te estoy contando, también tenemos que tener presente que, y así es como cierra la muestra, que ella se suicida en el 43. En el 43, eh, que tampoco esto es como, no lo tenemos tan presente, pero en el 43 Uruguay tenía la percepción de que la Segunda Guerra Mundial podía llegar a las orillas. Acordémonos de la recalada del Graf Spee, Montevideo, eh, entonces existía la sensación en la prensa de que la Segunda Guerra podía llegar a Uruguay. Eh, Había ya leyes no sé si anti-inmigración, pero que limitaban la inmigración desde hacía ya unos años. Se había cerrado totalmente la inmigración, que eso tampoco nosotros lo tenemos muy presente. Había habido sospechas se había hecho un servicio militar obligatorio, la ley nunca se llegó a cumplir, pero Uruguay llegó a tener una ley de servicio militar obligatorio por la guerra. Se habían creado cuerpos de enfermeras voluntarias, se estaban haciendo prácticas de bombardeos nocturnos, ¿viste? Había un sistema montado para delatar a los de tu barrio, ¿viste? Como las manzanas esas. Y Uruguay había afiliado, no sé exactamente en qué año, pero afilió a la política de listas negras que impulsaban los aliados, que eran listas en las que se anotaban a todos los simpatizantes del nazismo o sospechosos de serlo, que al día de hoy está estudiado que muchas veces era tal cual y muchas veces no necesariamente, estuvo mezclado con otras cuestiones comerciales de nivel regional, no estoy hablando solo de Uruguay, estoy hablando de la región. Entonces, estamos pensando en una persona que no solo no solo tenía la certeza de que su mundo había desaparecido, de que su familia, posiblemente su familia, sabemos que murió, sus hermanos y sus padres, pero que su mundo se acababa. Y en esto es interesante, yo lo comento en las visitas guiadas, que es interesante el caso porque es muy ilustrativo de Stefan Zweig, que fue un inmigrante que llegó, creo que es siempre me confundo si es austríaco o suizo, creo que es austríaco, que emigró a Brasil y se suicidó, que es un También. intelectual de gran calibre, ¿no? Entonces, él en su carta es muy claro, en su carta de suicidio vale la pena leerla, está en internet, todo eso está digitalizado, y él básicamente lo que dice es, Brasil me ha dado todo, he reconstruido mi vida aquí, pero el mundo que yo conocí se está cayendo a pedazos, dejó de existir. Y esa sensación es muy clara, porque no es una falta de agradecimiento con tu presente, sino que es todas tus referencias culturales y de vida destrozadas, además destrozadas en una situación vergonzosa y espantosa, porque ser alemán en ese momento debía ser muy complicado, sobre todo con una prensa que estaba continuamente, porque cuando uno ve la prensa, también son continuas las referencias, cosas que es totalmente normal. Entonces, si pensamos una mujer ya entrada en años para la época, soltera, sin medios económicos, que puede o no entrar en una lista negra y no conseguir trabajo, porque no conseguías trabajo, y si no tenías medios económicos no podías sobrevivir, eso era lo que le pasaba a la gente que estaba en las listas negras. Y bueno, no era un Uruguay auspicioso, no era el mismo Uruguay al que ella había llegado 10 años antes, las cosas o más, había cambiado totalmente. Si a esto le tenemos que sumar, y por eso la exposición cierra con esta obra que se llama De Profundis, que yo entiendo que es también otra elucubración, pero es de las pocas obras que tienen título, todas las demás, la mayoría no tienen título, esta tiene. Y De Profundis es un cuento de Oscar Wilde, en realidad son unas cartas que él escribe estando preso, y
y en la que escribe a su amante, cuyo padre lo había delatado, lo había acusado de sodomía y por eso estaba preso. Entonces él en esta carta, bueno, reniega de su situación, eh, lo acusa a su amante de abandono, de crueldad en el trato respecto a su situación, pero al mismo tiempo él acepta su condición y acepta que el deseo y ese amor es más fuerte que lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que para entender su personalidad y su destino hay que juntar todas, es que no hay una única explicación, o por lo menos yo no la tengo, no me animo a decirlo, pero que hay que juntar todas estas variables, ¿no? Hay que juntar un pasado de guerra, hay que juntar un nuevo destino distinto y hay que una situación que se repite, que es la de una guerra vivida a la distancia, posiblemente en cierta soledad, que es la del inmigrante, y quizás algún tema de amor o de estilo de vida que fuera difícil de sobrellevar. Se pega un tiro, ¿no? En Carrasco, Sí, sí, sí. Y no está el registro policial, ya no pudimos acceder. ¿no? Se había dicho en un momento que había dejado una carta, pero no está más en el registro. Estamos pensando en un suicidio en el año 43, ¿no? ¿Y los Araujo han dado versiones? No, no, no tenemos ninguna versión. eh, no, sobre la muerte, así como motivos, no. Sí hay las versiones que hay eran sobre que era una mujer rara, una mujer como distinta, que tampoco es algo que me parece que hay que tomar un poco con pinzas también. Estamos pensando en una mujer que viene de una mujer alemana que viene de la República de Weimar, que ya había igualdades entre mujeres, a Uruguay, ¿no? Se vestía distinto, o sea, rara iba a ser. No, de eso era muy probable, o sea, capaz que no, que era Sí, una además, señora muy. además, la moda en esas épocas, ¿no? El pelito corto, la Exacto. corbata, Ella usaba el pelo masculino, así como usaban las nuevas mujeres en Alemania, o sea, había chance de que fuera rara, o sea que eso yo como que lo descarto un poco, pero y sí como esas referencias a referencias que vinieron de su sexualidad o de su orientación, que sí dijeron, bueno, estaba enamorada de esta pianista, pero son todos rumores, no hay nada cierto, digamos. eh, eh, que como que valga la pena mucho contar. No tenemos, no pudimos ir más allá con confirmar los datos. María, así que ella no le ponía nombre a sus obras, ¿no? No tienen, pero tampoco es raro eso, ¿no? Como que Pero tampoco nosotros tienen, tenemos obras que, ¿eh? pero tampoco tiene nombre su tumba. Bueno, su tumba no tiene nombre posiblemente porque sea un tema de mantenimiento, no sé, me parece que son más bien temas prácticos eso. Eh, Creo que son temas prácticos, o sea que eso hay que mantenerlo, hay que hacerlo, hay que ponerle una lápida, no sé, no los vincularía. Yo creo que el tema de ponerle nombre y ordenar la producción, etcétera, no se da en todos los artistas. Eh, Creo que posiblemente si ella hubiera sabido que esto iba a terminar sistematizado en algún lado, lo hubiera ordenado más. Yo creo que eran cosas que estaban en su casa, porque, por ejemplo, yo que sé, de un motivo, la escalera de Job, que es un motivo bíblico que ella representa, hay como 5 o 6 versiones. Entonces, son como pruebas, ¿viste? Entonces, no me parece raro que no le hubiera puesto nombres. Sí me parece significativo cuando les pone nombre. Claro, claro. Como que está, ahí sí. Este, sí. Qué interesante estos misterios de Mm, estos seres que han venido a estas tierras a recalar. Che, María, te agradezco mucho este ratito juntos. La verdad que nos encantó la muestra porque además la variedad de técnicas, dibujo, grabado, témpera, sí, hasta sí, ella sí, inventa su propia caligrafía, ¿no? sí,
Sí, es increíble. Y las témperas parecen pasteles, son preciosas. Es una muy buena obra. Si lo pueden ver, los que estén por acá están invitados. Si no, siempre la obra está en el Museo Agustín Araujo de 33, que organizaron, o sea, organizamos con ellos esta exposición. Y si no, en la página del museo, y estamos trabajando en un catálogo que va a salir pronto. Los catálogos del MNAB siempre están disponibles gratuitos, digitales, en la página, y también se venden en las librerías acá en Uruguay. Así que pueden María, conseguir. cuál es la página del Museo Agustín Araujo? Porque la estuve buscando y no tuve ya. Bueno, posiblemente tenga la página, no me la sé de memoria, pero creo que tiene la página de la Intendencia de 33, porque es un Ah, museo departamental. ok. Acá, ahí les pueden escribir, y si no, sobre esta muestra en particular, también va a estar, les recomiendo el catálogo, capaz que en un mes, un poquito más, ya está disponible para verlo y para pensar también. Estoy segura que en Argentina hay muchísimos ejemplos parecidos, sé que hay ejemplos parecidos que pueden dialogar, que pueden, nada, dialogar entre artistas, entre colecciones e incluso entre pequeños museos. Así que hay ¿Tú mucho estás para hacer. trabajando particularmente en alguna investigación ahora nueva con este mundo de los expresionistas en Latinoamérica? No, no, a los expresionistas les dediqué 10 años de mi vida. Ah, ahora No, que por ahora no. Ahora inventás no, no. ahora. Ahora se viene, acabamos de inaugurar una muestra sobre fotografía, se llama Campo, está en el Sodre, en la Ciudad Vieja, en Sarandí y Misiones, sobre distintas representaciones fotográficas del paisaje rural, con imágenes de archivo el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre. Se los recomiendo porque son imágenes esas que no se mostraron hasta ahora, son de principios de siglo, hay unas filmaciones muy buenas. Y estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto, pero todavía no podemos contarlo porque no tiene forma, pero te mantengo al tanto. ¿Tú perteneces al Instituto de Artes Yo, Visuales del sí, Ministerio? yo trabajo en el Instituto Nacional de Artes Visuales. Nosotros organizamos, por ejemplo, el Premio Nacional de Artes Visuales, el Premio de Ilustración, el Premio Nacional de Fotografía. Sí, eso en este momento estoy trabajando ahí. Estas actividades curatoriales son independientes, las hago de manera a nombre propio, más vinculadas a mi actividad de investigación, pero estoy trabajando en el instituto, claro. Buenísimo, Sí, sí. buenísimo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por este rato y vale, recomendamos que Gracias a ti. quedan pocos días para ver a Carla Vite y hay que ir a verla porque es realmente... Bueno, Tienen si que no, venir a verlo. si no nos vamos al 33 de paseo. Ahí la muestra está, eso está permanente en la muestra de Carla Vite en 33. No, la muestra de Carlavite no está permanente, es un museo chico y van rotando las muestras, Ah, pero tienen que hablar con el encargado del museo, Ariel Melgarejo, que está siempre presente, y si a alguien le interesa, ellos son muy abiertos a difundir sus colecciones, así que se los recomiendo porque está bueno, les van a abrir las puertas. buenazo, buenísimo. Ah, Muchísimas muchas gracias. Pase gracias. bien. Chau, Gracias a chau. vos. Chao, chao.